6 de abril de 2023. Ha llegado a Zona Criminal. A pesar de que hoy comienzan en España las vacaciones de Semana Santa, de los periodos más esperados en todo el país, por parecer a la mayoría un oasis en medio de la tormenta del año, nosotros daremos este pistoletazo de salida vacacional aquí. Una semana más con usted. ¡Qué mejor celebración! Además, aunque surgió de una reflexión, el programa de hoy coincide, a mi parecer, con uno de los más importantes, por no decir el más, para aquellos que realmente quieran dedicarse a la criminología, también a la criminalística, pero sea como fuere, sobre todo se enfoque en investigar casos. Como ha visto por el título, hoy vamos a exponer varios conceptos que en un primer momento pueden parecer vagos, generales, pero que sin duda son piedra angular de la investigación criminológica y forense. Estoy prácticamente seguro, sobre todo si ha estudiado en España criminología, que no han parado a reflexionar en la facultad sobre ello, y si lo han hecho, si han hablado, se han formado y explayado sobre sus diferencias, similitudes, importancia y puesta en marcha, mi enhorabuena a esa universidad. Pero la realidad de la enseñanza, por ahora, es otra. Y es que, como ya hemos dicho en más ocasiones, la docencia de la criminología es poco interdisciplinar, eso sí, muy multidisciplinar, sin apenas conexiones, no sabiendo cuándo se finaliza muy bien lo que se ha aprendido, teniendo la sensación de ser aprendiz de todo y maestro de nada, y si en algún momento se tiene una certeza, es que no sabría cómo utilizar lo aprendido para aplicar y resolver un caso. De hecho, una de las primeras cosas que le dicen en la facultad es que la criminología no es CSI, o el silencio de los corderos o mentes criminales. Lo primero que le dicen es que no está ahí para aplicar su conocimiento en el futuro a casos de verdad, que no va a resolver nada, que la criminología es otra cosa, ya sabemos, el estudio de la víctima, el victimario, etc. Pero la realidad, la vida mundana, es otra. No va a aprender a aplicar esos conocimientos a un caso real, porque normalmente los que están diciendo que eso no es la criminología nunca han investigado un caso real. Pero, y creo que es posible que mi punto de vista esté algo más cercano a la realidad, a muchos estudiantes, futuros criminólogos, les gustaría poder aplicar en casos reales sus conocimientos. Así que lo que desde aquí podemos decir es que poco aprenderá en la facultad a este respecto, mientras no haya verdaderos profesionales de la criminología dando clases, precisamente, de criminología aplicada. Pero también que sí, que la criminología puede resolver casos, lo diga o niegue quien lo haga. Es difícil, porque no estamos acostumbrados a que así sea, y menos en países como España, pero sí, se puede. Si realmente es lo que quiere, incluso más allá de los propios casos, también por ejemplo en los estudios criminológicos aplicados, no forenses, lo primero que debemos tener en cuenta son los conceptos de los que hoy hablaremos. Conceptos esenciales para resolver casos. Bienvenido a Zona Criminal. I just work a 9 to 5, building up these stacks. I'll be working on the block, building up these racks. I'll be working for the fam, here's a couple stacks. This is for $1 in a dream, I got your back. Till I'm drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Time to make some money, man. Drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Hace tiempo dedicamos uno de los programas al concepto científico en los informes periciales, en el cual exponíamos que en ocasiones hay un abuso, por desconocimiento del término, con el fin, al menos supuesto, de intentar convencer de que así es el trabajo. Pero antes de todo eso, antes incluso de enfrentarse a la investigación de un caso, de cualquier especialidad, antes incluso de terminar la formación, creo que conviene
para todos, pero aquí haremos hincapié los investigadores, digamos, de casos forenses, judiciales, criminológicos, llámelos como quiera, tener la comprensión de los términos más básicos y su utilización en el proceso de análisis. No vamos aquí a realizar ni volver sobre nuestros pasos con el método científico, su explicación, desarrollo, pero sí debemos tener claro un aspecto muy general, básico y vital, que se va a dar siempre que queramos realizar un trabajo de investigación. Y no es ni más ni menos que el aplicar una sistemática de análisis. Esto no es más que la estructuración de las acciones emprendidas, de todas, ya sea en el estudio de campo, de laboratorio, donde sea. Esto puede sonar simple y no será nada raro para cualquiera que se haya mínimamente interesado en la aplicación de cualquier técnica investigativa o de análisis. De hecho, esto responde a una necesidad, tanto de focalización del objeto de estudio como de exposición y explicación, con la finalidad de llevar a cabo la replicabilidad de toda la investigación, sea del índole que sea. Pero lo verdaderamente importante, y lo que vamos a ver hoy, es no cómo, sino con qué llevamos a cabo esa sistemática. Ya sabemos que esta requiere de un análisis, en los que utilizaremos distintas técnicas dependiendo del caso. Pero, ¿qué es lo que estudiamos? Efectivamente, datos. Ya sea una investigación biológica, médica, psicológica, sociológica, antropológica, un supuesto asesinato, homicidio, robo, lo que sea, en cualquier ámbito, lo que estudiamos son datos. Hasta aquí todos de acuerdo, pero ¿son todos los datos iguales? A nada que hayamos estudiado, aunque sea de manera introductoria, análisis de datos, así como concepto general, podremos decir que estos pueden ser cualitativos, cuantitativos, nominales, ordinales. Incluso iremos siendo más específicos dependiendo de la disciplina que los analice y catalogue. Pero en este caso, estamos realizando una retrospección aún mayor sobre estos y no nos estamos centrando en su tipología, sino en su carácter. Es algo todavía más primigenio, pero tremendamente importante, no el tenerlo en cuenta, sino el aprenderlo, interiorizarlo y que se convierta en el punto de partida de cualquier investigación y, ¿por qué no?, de cualquier acción de nuestra propia vida. Probablemente en el entorno jurídico, incluso en la exposición periodística de los sucesos, habrá escuchado los términos de hechos probados y también los hechos probables, estos últimos más bien cuando se relata una investigación. Bien, todos podemos comprender que los probados son aquellos que están acreditados y que se dan por fehacientes con total garantía. Digamos que son los demostrados a través de las pruebas. No solo han sido indiciarios, sino probatorios los datos que, para explicarlo, se han expuesto. Y aún así, con todo, en el ámbito criminológico y criminalístico, queremos todavía ser incluso más basales. ¿Cómo llegamos a aportar un dato que sea capaz de sumar de manera probatoria la explicación del objeto de estudio? Pues aquí aparecen los dos grandes conceptos de hoy, y que sin duda, al igual que el término científico, suelen utilizarse en muchas ocasiones, a nivel pericial, constando en el informe, sin mucho conocimiento. Estos son por un lado el dato objetivo y por otro el empírico. En distintas circunstancias verá que son utilizados como sinónimos, alternándolos en las redacciones para no repetirse, pero ni mucho menos lo son, y como investigadores no podemos así tratarlos, porque nos llevaría a cometer errores en los análisis, dando por fehacientes acciones, información, que no lo es. Para explicarlo vamos a poner el mismo ejemplo que expusimos en la charla que colgamos el jueves pasado. Pongámonos en la investigación de un accidente de tráfico. Se observa la posición final de dos vehículos que han colisionado, con los restos de impacto, etc. Al comenzar la inspección ocular o el análisis de las fotografías, podemos distinguir una frenada. Bien, al proceder a la métrica de la misma, obtenemos, por ejemplo, que mide 7 metros. Ese es un dato hallado objetivo. La frenada presente tiene una medida de 7 metros. ¿Qué es lo que no sabemos? La causa de esa frenada, ni cuándo se realizó, ni su pertenencia. Es decir,
¿Podemos concluir con el dato objetivo que tenemos su longitud y posición? ¿Que es fruto de uno de los vehículos que impactaron? No. Para ello, con ese dato, debemos llevar a cabo una sistemática de análisis que nos conduzca a una conclusión empírica. Por ejemplo, revelar el dibujo de la frenada, estipular el punto de comienzo de esta respecto al punto de impacto, comparar con los dibujos y medidas de las ruedas de ambos vehículos y establecer la correlación de los datos para obtener ese dato empírico de esa frenada de 7 metros y su correspondencia con el vehículo A o B, por ejemplo. Si lo quiere ver así, el dato objetivo es algo métrico y sobre todo puntual, transversal, concreto, y el dato empírico es el resultado de un proceso analítico, y aquí el orden debe ser el correcto, porque sí altera el producto. Los datos objetivos son los que pueden llevar al empirismo. Y esto, que estoy seguro conoce y comprende, el saber la diferencia de esta naturaleza y, como hemos dicho, aprenderla y tenerla siempre en cuenta, es en muchas ocasiones el primer error en una investigación de caso, cuando no se conoce, o incluso cuando se aplique una sistemática y técnica analítica válida sin tenerlo en cuenta. Y claro está, la dificultad en la aplicación viene de la necesidad de someter todo parámetro a este análisis lineal de objetividad y empirismo. Como acabamos de ver, para poder obtener una conclusión empírica respecto a la frenada, debemos conocer, entre otros, el punto de impacto, que a su vez debemos, mediante el estudio de datos objetivos, como la mayor concentración de restos de ambos vehículos, por ejemplo, obtener la certeza empírica de que se trata del punto de colisión, y así, con todo, con cada variable de cualquier aspecto de la investigación. Como ve, esto no se reduce a mirar y deducir, no, se trata de observar y analizar, ya sabe, el estudio del objetivo para hallar el empirismo. Y también tenemos que tener en cuenta las posibles limitaciones respecto a los datos. Es posible que incluso teniendo un número elevado de datos objetivos no podamos correlacionarlos de manera significativa y no podamos aportar una conclusión empírica. Debemos tener en cuenta la tipología y todas las circunstancias que se pueden dar, de diferente naturaleza, en la investigación de un caso, desde la pérdida de información hasta la imposibilidad de obtener un dato. Y aquí deberemos también ser conscientes de hasta dónde se puede llegar. El empirismo es la meta de cualquier investigador, pero no siempre podemos alcanzar esa cima. De ahí la necesidad de explicar por qué y qué se necesitaría cuando no podemos avanzar más, para que, si es posible, en un futuro, con la aparición de esa información, de esos ítems, se pueda retomar. I'm stuck on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go. Este es el grueso de lo que quería explicar hoy. Es muy probable que ya lo supiera o incluso que lo vea lógico ahora que lo hemos explicado a nivel criminológico. Pero si mantiene ambos conceptos vivos en la memoria, verá cómo no serán ni una ni dos veces las que podrá observar cómo, utilizando estos términos en la exposición o redacción de una investigación, no se tienen en cuenta estos aspectos característicos y que definen la sistemática de análisis de datos válidos como concepción general, apareciendo los términos, pero vacíos de significado. Una vez llegados hasta aquí, y vista la naturaleza y separación explicativa de ambos conceptos, es fácil el poder también establecer la necesidad obvia de trabajar en ciencias forenses con datos objetivos que lleven al empirismo y no con datos subjetivos. Sería algo así, en medicina, como los signos y los síntomas, siendo estos últimos, aunque el término que más utilizamos de manera general, una percepción no medible, por ejemplo malestar, y el signo, algo que puede medirse y o demostrarse, por ejemplo la fiebre. Pero aquí entramos en un problema o una cuestión que debemos analizar, puesto que un aspecto subjetivo, como el malestar generalizado, puede ser corroborado por signos objetivos,
como fiebre, sudoración, etc., que nos lleve a una conclusión empírica, un diagnóstico. Y en nuestro caso, vamos a verlo con la aplicación en la criminología y la criminalística, y con los ejemplos conceptuales del título, la sensación y la realidad. Cuando estamos acometiendo un análisis criminalístico, únicamente nos interesan los datos objetivos. Si continuamos con el ejemplo de la investigación de un accidente, el estudio criminalístico se centra en el análisis de los restos de los vehículos, las trazas, las deformaciones, las huellas de frenada, el cálculo de las velocidades y fuerzas, etc. No le interesa la teoría que tenga un sujeto, incluso aunque sea un testigo. Cuidado, hablamos de la investigación criminalística. Tal vez a la investigación total pueda interesarle conocer las versiones subjetivas de los testigos con el fin de confrontar o comparar, pero a las ciencias forenses no. En la mayoría de análisis criminalísticos, de hecho en todos, la percepción no tiene cabida. De ahí que eso de la interpretación de los datos en algunos informes pueda chirriar un poco. Sé que muchas veces, y me refiero a la parte más conocida, más social, más ociosa, a través de las películas, las novelas, las series, etc., pero también muchas veces fruto de una no tan buena enseñanza, no estamos acostumbrados a eso, sino a que todo se mezcle, se realicen interrogatorios, muy entrecomillado, a testigos, se analicen en el laboratorio las muestras, cada uno tenga una versión, porque obviamente no se han estudiado bien los datos objetivos, etc. Por supuesto que a lo largo de una investigación policial, judicial, forense, habrá parte en las que se refieran aspectos subjetivos, entrevistas, pero aquí estamos haciendo hincapié en el análisis criminalístico, en el que la interpretación y la subjetividad no tienen cabida, y el análisis debe ser totalmente frío. Teniendo esto en cuenta, no es difícil el concluir que aquí siempre trabajaremos, en cualquier especialidad, con datos objetivos en busca del empirismo. Pero la mayor dificultad viene en nuestro caso con los estudios criminológicos. Efectivamente, en la criminalística la percepción, la sensación, la opinión de cualquiera no vale nada, o no debería valer. Pero, ¿qué pasa con la criminología? Pongamos el ejemplo más típico. Estudio de seguridad de una localización X. ¿Qué debemos estudiar? Pues la seguridad real y la percepción de esta seguridad. ¿Por qué? Porque el análisis comparativo de ambas podrá aportar información. Por ejemplo, si la sensación general de seguridad es muy baja, la población tiene la percepción de que es un lugar con mucha inseguridad, pero el análisis de la seguridad real, el número de delitos, etc., dice lo contrario, algo pasa, y ese algo puede repercutir no solo en la seguridad como constructo, sino en otros aspectos sociales como el económico, la bajada de precios de viviendas en esa zona, la falta de población, la negativa de empresas a instalarse, etc. De ahí la importancia de estos estudios criminológicos, no solo en pos de una mayor seguridad, sino de una mejora global. Pero bien, volviendo a nuestro foco, aquí observamos que sí es necesario tratar con datos subjetivos y además individuales, y datos objetivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues de nuevo el término que tiene escuchado unas cuantas veces, pero que le damos un sentido práctico, la multidisciplinariedad. Aquí, lo que hace la criminología es fijarse y extraer el conocimiento de otras ciencias. Imagine, por ejemplo, la psicometría. Recuerde la psicometría, para convertir en medible, y después objetivo, parámetros subjetivos como la sensación, en este caso de seguridad. Porque a diferencia de la criminalística, la criminología sí debe, en muchas ocasiones, trabajar con datos no objetivos. Pero, si lo que queremos es el empirismo, y esta búsqueda debe darse, como decimos, en cualquier ámbito, hay primero que transformarlos en datos objetivos. Como ve, todo tiene su aquel, pero es indispensable que si quiere dedicarse al análisis de casos, al estudio aplicado ya sea de las ciencias forenses y/o de la criminología, grabe en su mente la necesidad de analizar datos objetivos para hallar el empirismo en cualquier tipo de investigación, criminalística y criminológica, y en el caso de estas últimas,
deberá también saber cómo codificar y pasar de unos datos a otros, o de un tipo a otro. Como ve, una investigación forense no es salir con una lupa a mirar tonterías o a unir de manera lógica, según su leal saber y entender, los puntos o datos que usted considere relevantes. No, requiere un conocimiento y estudio exhaustivo y sistemático. Antes de la gabardina, sin duda, debe venir obligatoriamente el estudio y análisis criminalístico y o criminológico. No hay otra. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. Ya para terminar, sí me gustaría concluir con una solicitud y una reflexión. La solicitud es que en las enseñanzas criminológicas, sobre todo, se cuente con expertos que además de una base teórica tengan una aplicada y experimentada. Lo que hoy hemos visto aquí es solo el principio más básico cuando queremos investigar un caso. No sé por qué se tiene tanto miedo a explicar y enseñar que sí, que la criminología ayuda y resuelve casos y es una salida profesional más. Cuando se utiliza de manera normalizada y seguida, cuando un individuo puede acudir a que su caso sea revisado criminológicamente, por supuesto también a nivel criminalístico, donde se cuenta con la criminología en el análisis de casos, en donde hay profesionales que a ello nos dedicamos, los resultados positivos están ahí. Y por ello, para que haya cada vez más, se necesita que en las aulas se hable y se enseñe. Y en cuanto a la reflexión, viene también en este sentido. A la hora de exponer el tema de hoy, habrá visto que hemos utilizado junto al término objetivo el concepto de posibilidad de medir, de métrica, de cuantificación. Pero cuidado, no debemos caer en una postura radical positivista. Nuestra postura radical debe ser empirista. ¿Qué significa esto? Los positivistas siempre, sobre todo al principio, pongamos de ejemplo a Lombroso, estaban obsesionados con medir, con medirlo todo. Todo debía ser medible, medido, y entonces era explicado. Pero no, todo debe ser medido, analizado y explicado. Eso es empirismo, empirismo como sistema. Si medimos, por ejemplo, el dedo meñique de una tipología de criminales, pongamos ladrones de joyas, podemos obtener que todos miden entre 7 y 9 centímetros. Pero este dato cuantificado no es una característica empírica de los ladrones de joyas, porque lo que debemos hacer es medirlo en una población con 2 muestras, los ladrones de joyas y los no ladrones, y veremos que ese dato objetivo no es empíricamente relevante para poder catalogarlo como característica, por muy medible que haya sido. Además, por supuesto, de correlacionarlo teniendo en cuenta otras variables como la altura, el sexo, etc. Lo que quiero decir es que no sé muy bien por qué. En el análisis forense parece que está volviendo esa corriente de medirlo todo y ya. Al ser un dato cuantificado, tiene un valor intrínseco, y no es así. Tal vez la falta de conocimiento y la vagancia para analizar y correlacionar esos datos sea una posible explicación. Recuerden que lo único válido y buscado es el empirismo. Si solo medimos, si solo obtenemos un dato objetivo, estamos describiendo cuantificadamente, pero no pasamos de una observación común. Sí, con métrica, pero común. Lo que nosotros debemos hacer es analizar ese dato objetivo, esa cuantificación, con el fin de explicar, mediante correlación y significancia, el hecho, y obtener así una explicación empírica. Lo primero, el solo medir, es sencillo, y suele revestirse de ampulosidad, de ahí que se utilice ese positivismo junto a los términos científico, objetivo, empírico, de manera indiscriminada y sin sentido. Lo segundo, es más complicado y requiere un conocimiento previo y un estudio técnico de cada variable. Así que recuerden, estudio de datos objetivos en busca del empirismo. El empirismo es el único camino de la criminología y la criminalística, podría ser el nuevo lema del podcast. Y hasta aquí el programa de hoy.
Como siempre, le dejo bibliografía para ampliar el tema en la descripción. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.